buenas tardes y yo voy a hacer una pequeña reseña para presentar a Iván, darle las gracias. Es la segunda vez que colabora con un proyecto Erasmus en el Jaime II. En el primero nos presentó su proyecto de ciencia callejera, que la verdad nos dejó impactadas. Espero que luego al final nos cuentes algo de él y que se lleve a buen puerto y que podamos visitarlo. Claro Bueno, que es sí. una persona polifacética, la verdad, por lo que estaba leyendo. El arte y la ciencia creo que va unida a su persona. De formación académica biólogo, pero bueno, él luego ya nos comentará, pero sobre todo el dibujo le ha marcado. Ha colaborado en diversos libros científicos, publicaciones en la universidad, y lo que más me ha llamado la atención de él son sus proyectos, que él denomina proyectos personales, y voy a leer para no confundirme. Scarabac Comunicación Científica, un proyecto con la idea de cambiar la ciencia presentada por los científicos para los científicos. O Think Science, cambiar la ciencia presentada a un público más diverso, a público general, o sea, ampliarlo sobre todo en plan de la divulgación. De hecho, eres miembro de la Asociación de Astronomía. O el Big Bang Ciencia para fusionar la ciencia con la moda. Ese de verdad que me ha gustado mucho, ¿no? Ya lo algo, entre otras cosas. Y ha sido co-creador del Laboratorio de Difusión de la Ciencia de la Universidad de Alicante, que yo debo decir que poca difusión hace la Universidad de Alicante. Una pena. Y bueno, y a finales de octubre de 2012 creaste el proyecto de ciencia callejera que espero que ya por fin se lleve a cabo y lo podamos ver. Como dices, es un proyecto que conecte la ciencia con la calle, además relacionado con la parte que estamos trabajando ahora del Erasmus, que es el parque del futuro, qué pensamos de nuestras ciudades, cómo queremos llevarlas a cabo, teniendo en cuenta que el eje inicial de nuestro proyecto fue Leonardo da Vinci. Bueno, pues en este caso, tú, el arte y la ciencia. Y aquí te tenemos Sí. aquí, hoy. Bueno, pues de nuevo darte las gracias y yo ya te cedo la palabra y todo tuyo. Pues muchísimas gracias. Lo primero que quiero verificar es que todo el mundo ve mi pantalla compartida de mi presentación. Ahora mismo no, yo no la veo. Yo. Lo vuelvo a hacer. Un segundo. ¿Vale? Sí, se ve. Sí. Perfecto. Bueno, pues lo primero de todo es daros las gracias de nuevo por confiar en mí para ofreceros otra charla. Va muy al hilo de la primera, porque efectivamente, como bien has comentado, mm, el proyecto estaba en pañales por aquel entonces y se ha ido desarrollando hasta lo que os voy a presentar hoy. Simplemente algunos apuntes de lo que has dicho. El primero, pues me siento muy identificado, salvando las distancias, con Leonardo, porque me considero más humanista que científico. Me gustan muchas disciplinas que están reunidas en este proyecto, como luego veréis, pero empecé mi pasión por el arte antes que por la ciencia. De hecho, eh, fui a una academia de arte a los 8 años a aprender dibujo, pintura y escultura, y el proyecto tiene mucho que ver también de todo eso. De hecho, mi profesora por aquel entonces, que ha llovido mucho, pues está involucrada también en el proyecto. Dio la casualidad de que cuando me decidí por la ciencia en el instituto, pues aterricé en primero de biología y ese mismo año era el último año de la asignatura dibujo científico. Yo desconocía que eso podía existir, el dibujo y la ciencia, y lo que hice fue meterme de lleno y dedicarme a eso profesionalmente durante la carrera. De hecho, me sirvió pues para ganar algún dinerillo pues mientras uno es estudiante, ¿no?
luego sí que apuntar efectivamente lo que has dicho con mi primer proyecto, que quería o pretendía cambiar la ciencia que los científicos le explicaban y compartían entre sí con otros científicos. Luego vino Big Bang Ciencia, que sí que intenté de alguna manera fusionar la ciencia con la moda y cansado quizás de las típicas camisetas de ciencia, utilizamos esas prendas como un soporte para explicar y para divulgar ciencia. Y luego vino la Universidad de Alicante, volví a mis orígenes y creamos el Laboratorio de Difusión de la Ciencia y, como luego veremos también, tuvimos una experiencia piloto con la primera Feria de la Ciencia de Alicante, que se desarrolló en mayo del 2012 en la zona Volvo de Alicante. Pues Dicho sí, esto, perdona, ahí fuimos con los alumnos, fíjate, no sabía yo que sí, había. sí, 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 Fíjate, curioso exacto, alumno. sí, totalmente. Yo, obviamente, estaba como asesor externo, digamos que todo estaba centralizado desde la Facultad de Ciencias y desde el Rectorado de Investigación a través del Laboratorio de Difusión de la Ciencia, pero bueno, tuvimos esa experiencia de la que aprendimos mucho. Dio la casualidad de que ese mismo mes la universidad había tenido elecciones a rector y vino el rector saliente con el rector electo. Y el rector electo, cuando tomó posesión, nos pidió una segunda edición, pero abandoné el proyecto en octubre de ese mismo año y empecé Ciencia Callejera, que es lo que os vengo a presentar hoy. Eh, la verdad es que ha sido un proceso largo, ha sido un proceso complicado y por la dimensión que ha ido tomando el proyecto, y nunca he querido dejar de lado digamos, el pilar fundamental y la filosofía del proyecto, que es la que tenéis en esta primera diapositiva, resumida en esa breve frase que hay abajo, que es despertar la curiosidad contando de manera sencilla cosas de ciencia. Y eso, cómo se puede trasladar a una ciudad para, con la mano de la ciencia, intentar transformarla. Básicamente, lo que nosotros pretendemos es crear una pasarela entre el público y la ciencia para que todo el mundo pueda disfrutar de ella. Y todo viene de un que entiendo que cada uno se puede hacer en su ciudad de origen o en la ciudad en la que vive. En este caso, en Alicante ciudad, nosotros nos preguntamos a raíz de un proyecto, de un concurso que sacó el Ayuntamiento de Nueva York desde la Fundación Bloomberg, del exalcalde de Nueva York. Se llamaba el Mayor Challenge, el desafío de los alcaldes, y pretendía crear proyectos originales y genuinos en distintas ciudades que también fueran replicables en otras ciudades, ¿no? Y te enviaban un cuestionario de 23 preguntas muy anglosajón, muy americano, muy directo a lo que querían saber como primer filtro. Y la primera pregunta era esta: ¿qué tiene Alicante a día de hoy que no tenga otra ciudad del mundo? Y una vez presentado el proyecto, ¿qué tendría Alicante que no tuviera otra ciudad del mundo, ¿no? Que iba a aportar al mundo esa ciudad. La respuesta es tremendamente complicada y no hemos recibido respuesta satisfactoria a día de hoy, porque hemos tenido muchísimas reuniones con la administración, con políticos, con técnicos, con otros colegas de profesión, con compañeros y conocidos de la ciudad, y nadie nos puede dar una respuesta, digamos, satisfactoria, ¿no? No sé si en vuestras ciudades lo tenéis más claro que en Alicante, pero no podemos intuir siquiera algo que sea comparativamente único con respecto a otra ciudad. Si Alicante se define por el sol y playa, pues tendremos que comparar, por ejemplo, en este proyecto del que os he hablado, esta ciudad con las Bahamas, por ejemplo, ¿no? Y todo lo que pienses siempre lo vas a tener que referenciar a todo el mundo. Si tienes un edificio singular, pues
no sé, a lo mejor te viene a la cabeza el Burj Khalifa como también edificio icónico y más alto del mundo. Por lo tanto, la respuesta se nos hizo tremendamente complicada. Lo que sí que Alicante, y concretamente en el territorio español, tiene, y por lo que destaca, es que es la ciudad que más calles tiene dedicadas a la astronomía. Hay casi una treintena de calles con nombres de constelaciones, planetas, lunas y otros objetos celestes. Y eso nos llamó mucho la atención. Tanto es así que tirando de ese hilo, construimos la primera parte de este proyecto, que es lo que me voy a centrar hoy. Y entre otras cosas porque tenemos muchos contactos científicos en la Universidad de Alicante, y a raíz de que dos alicantinos pusieron el nombre de Alicante y bautizaron dos grupos de estrellas, que se llaman cúmulos estelares, en el cielo, le pusieron el nombre de Alicante y nos gustó tanto la idea que intentamos un poco explotar todo eso. Entonces, lo que hicimos fue diseñar un proyecto que creara espacios en la ciudad que estuvieran dedicados a la ciencia, donde la ciencia fuera de la mano de la tecnología y todo estuviera bajo el prisma de la sostenibilidad. Entendemos que con este proyecto podemos transformar toda nuestra ciudad y crear un circuito abierto, ¿vale? Para el disfrute de todo el mundo. Aquí quizás habría que hablar del concepto que todos conoceréis, que es el de democratizar la ciencia. Es curioso porque os invito a que lo busquéis por internet. Una de las revistas más prestigiosas de ciencia, que es la revista Nature, publicó un artículo que hablaba de la gratuidad de la ciencia, donde tenías que pagar por leer el artículo. Y esta paradoja se da mucho en la ciencia. No todo el mundo tiene acceso a la ciencia porque tiene que pagar por ello. Y da igual que sea comprar un libro como pagar una entrada para un museo de ciencia. Entonces, con todo eso, nos hicimos la pregunta de, ¿Alicante sería capaz de, a través de la ciencia, dejar un legado para las generaciones posteriores? ¿La ciencia puede ser patrimonio de una ciudad? Pues con todo eso, al final, mezclando muchas cosas, como ahora veremos, pues creemos haber encontrado la respuesta a esa primera pregunta y, por supuesto, un sí muy decidido de que es posible. Desde Ciencia Callejera, este proyecto en concreto lo hemos llamado la calle de las ideas, que es quizás también un poco inspirado por Leonardo, ¿no? Y otros científicos que han tocado distintas ramas del conocimiento y del saber, no solo exclusivamente el científico. Por ejemplo, se nos puede venir a la cabeza Newton. Y a través de esas ideas que pueden revolucionar el mundo y que de hecho lo han revolucionado a lo largo de la historia, hemos creado ese itinerario que hemos llamado el Sendero del Cielo, esa calle de las ideas, donde en esta primera fase que la hemos dedicado a la astronomía, le podemos presentar al público una oferta muy atractiva y gratuita. A partir de ahora, toda la presentación es muy visual porque es difícil explicar las piezas que hemos pensado para todo ese recorrido. Y en primicia, ¿vale? Lo vais a poder ver porque somos muy celosos de nuestro proyecto, pero veíamos que esta charla que nos habéis ofrecido pues era una oportunidad para nosotros muy importante, incluso de tener vuestro feedback y
y hacerlo un poco más internacional, si cabe, con los otros países que participan, ¿no? Lo primero que pensamos es en hacer un sistema solar a escala de distancias. Claro, las distancias que estamos manejando aquí, pues es una escala de 1/600 millones, pero nos permite hacer un recorrido muy largo de 10 kilómetros en distintas fases y centrarnos pues en los 4 primeros planetas pequeños y rocosos de nuestro sistema solar y en los 4 gigantes gaseosos, teniendo en cuenta que Plutón pues hace unos años lo despidieron como planeta, ¿no? Para que esto lo veáis visualmente y gráficamente, quedaría algo así. Y nos hemos atrevido a decir que esta primera fase crearía un corazón urbano nuevo en nuestra ciudad. Eh, Abajo a la izquierda tenéis aglutinados los primeros planetas pequeños en torno a ese Sol, que es ese círculo brillante amarillo que tenéis ahí. Y el último planeta, Neptuno, lo tenéis en el extremo derecho de la diapositiva, que nos queda en una de las playas de Alicante. A título simplemente informativo, deciros que todo el recorrido sigue la línea de costa y atraviesa no solo el puerto de Alicante, que tenéis abajo a la izquierda, sino que esas banderitas azules son las banderas azules que la Unión Europea concede a las playas de más calidad. Como preámbulo, todo esto se resume en esta diapositiva. Este sendero del cielo, esta calle de las ideas, para nosotros es una oportunidad de fusionar la ciencia con otras disciplinas desde el punto de vista de la sostenibilidad. Hemos fusionado la ciencia con el arte, concretamente con el arte contemporáneo, como ahora veréis, obviamente con el diseño, con la arquitectura, con el urbanismo y con el turismo. La foto que veis es el paseo de Alicante donde nosotros hemos propuesto realizar esta intervención, digamos donde se aglutinaría la mayoría de las piezas. La avenida es la avenida de Óscar Esplá, que es un músico alicantino, que además fue el director del Laboratorio Europeo de Ciencia Musical de Bruselas, de la Unión Europea. Porque aunque se le conoce por la faceta de músico, él era ingeniero de profesión. Y además confluye que ese suelo, ese pavimento que veis, que está muy deteriorado, es una obra de arte de un artista contemporáneo alicantino, Premio Nacional de las Artes y además el Premio Príncipe de Asturias, que es el galardón, digamos, de mayor nivel al que una persona pueda aspirar en este país. Y el autor, que es Eusebio Sempere, digamos que nos ha perseguido durante todo este proyecto y para nosotros es además una oportunidad para reinterpretar e intervenir en su obra. Si conocéis en la ciudad de Boston, el Freedom Trail es una línea roja que recorre el centro histórico donde digamos, vas paseando y viendo los iconos históricos de la ciudad más importantes. Con esa idea nos gustó mucho la posibilidad de poder unir esos puntos a través de una línea también, pero una línea que estuviera dedicada a la ciencia. Y como es una línea muy larga, como he dicho, de 10 kilómetros, pues el número pi, pues digamos, nos daba esa oportunidad de poder hacer la línea todo lo larga que quisiéramos, porque el número pi tiene infinitos decimales. Y gráficamente, ahí lo tenéis, en ese paseo, ¿vale? Ese arbolado pertenece al paseo de
de Óscar Esplá, y arrancaría en el entorno de nuestro Sol, que está situado como núcleo central en ese paseo, al final de ese paseo, y a partir de ahí llegaría hasta Neptuno, que como hemos visto en la diapo anterior, aquí, llegaría hasta la playa de San Juan concretamente, que es la que tenéis a la derecha. Esto transformado en línea, teniendo en cuenta ese esquema que os he puesto, quedaría algo así. Esos puntos rojos son los hitos, ¿vale?, que uno alcanzaría a ver conforme va recorriendo el paseo. La verdad es que a quien le hemos explicado el proyecto, de todo lo que vais a ver, quizás esto es lo que, por la simplicidad, es lo que más haya gustado, por muchas razones. La primera, porque te permite seguir un itinerario. Esto es como hacer IKEA, ¿no?, en la ciudad, que entras por un sitio y acabas por otro, ¿no? Además, podemos destacar los distintos puntos que tenéis ahí en rojo que pertenecen a los distintos objetos de nuestro sistema solar, planetas y asteroides incluidos, ¿no? Ni que decir tiene que hemos simplificado mucho también las órbitas de los planetas en modo circular, no en formato de elipse, como tendría que ser, pero nos sirve para, por lo menos, situar a escala y que uno se haga esa composición en la cabeza de que Mercurio, Venus, la Tierra y Marte están muy juntitos, pero cuando empezamos a hablar desde Júpiter hasta Neptuno, la cosa empieza a separarse mucho. Aquí en Alicante, cuando uno, antes de existir los móviles y ahora incluso también, suele quedar en unos puntos de referencia pues que son mundialmente conocidos, ¿no?, en la ciudad. Normalmente suelen ser centros comerciales también. Y hay una esquina concreta donde todo el mundo quedaba antes de salir de marcha. Y entonces, siguiendo esa idea, dijimos, oye, ¿y por qué no poner distintos puntos en el recorrido para que la gente quede? Oye, pues quedamos en el decimal 5000 del número pi, ¿no? Como todo va a ir identificado, pues va a ser muy fácil. Además, de cara a la administración, de cara a las autoridades de la ciudad, también vieron la posibilidad de que esa línea podía no solo invitar a otros recorridos de la ciudad, sino que podía incluso llegar a distintos hitos de la ciudad. Quizás el monumento más identificativo de la ciudad sea la cara que tiene el Monte Benacantil, en la cara del Moro, esa montaña que está enclavada en plena ciudad. Y si seguís la línea, a partir de que sería sexto punto, entre el sexto y el séptimo, la línea sube, hace como una especie de U invertida, y eso es porque esa línea subiría hasta el castillo de Santa Bárbara y volvería el recorrido. Es decir, que podemos incluso señalar direcciones a las que poder ir a través de una línea dedicada a la matemática. Y ni que decir tiene que este será el primer récord Guinness que tenga Alicante y además un récord Guinness dedicado a la ciencia, por lo tanto con un poquito más de orgullo, ¿no? Desde el punto de vista de la sostenibilidad, que lo he remarcado mucho, hay una cosa que tenemos muy clara y es que este proyecto eminentemente científico tiene que ir de la mano de la tecnología. Y queremos integrar la tecnología, la actual, incluso se nos ha sugerido ya la posibilidad de que sirva de laboratorio de pruebas para otras tecnologías que se están desarrollándose. Pero hay una en concreto que nos gusta mucho y es este concepto que también persigue la sostenibilidad de la Smart City, ¿no?, de la ciudad inteligente. Lo que hemos visto hasta ahora pues han sido actuaciones muy discretas en torno a esto, pero hemos visto que nos puede dar mucho juego un suelo que se desarrolló y se implementó en las Olimpiadas de Londres. No sé si sabéis, pero alrededor del anillo exterior
del estadio principal, se instaló este suelo y es un suelo inteligente que acumula energía con las pisadas de la gente, que esa energía la podemos transformar luego en electricidad y esa electricidad sirve para autoabastecer la propia calle o la propia avenida nuestra en este caso, para iluminarla, para recargar teléfonos y además es un suelo que tiene conectividad con los dispositivos móviles y a través de nuestra app podemos no solo comunicarnos con los usuarios, sino que podemos recibir información en tiempo real y analizarla pues, a través de lo que ahora se conoce como el Big Data. Y a partir de aquí me centro en esas piezas que hemos planteado para interactuar con el usuario y con la gente que visite el Sendero del Cielo. Y inspirados por Galileo y por sus telescopios, lo que hemos reproducido gracias a la realidad aumentada es el cielo que veríamos en Alicante si nos lo permitiera la luz del sol, porque hemos detectado que hay conceptos erróneos en el público en general, pensando la gente que no hay estrellas a mediodía, pero bueno, todos hemos podido disfrutar de un eclipse total y ver cómo el cielo se apaga a mediodía y aparecen las estrellas durante unos minutos y luego vuelve a iluminarse. Pues con ese concepto y a través de esta pieza escultórica que sería en forma de telescopio, uno puede interactuar a través de la aplicación móvil y ver por el ocular de ese telescopio el cielo en tiempo real a media mañana en Alicante, si apagáramos la luz del sol. Además, podríamos ver el cielo por la noche real, que nos impide ver, y esto también tiene que ver mucho con la sostenibilidad, la contaminación lumínica. Es muy triste pues, pensar que al menos puede haber 4 o 5 constelaciones que se ven claramente dentro de las posibilidades que dan las farolas y la contaminación de los automóviles. Y nos parecía muy bonito presentarle a la gente, si apagáramos todas las luces y pudiéramos ver la Vía Láctea. Es muy curioso porque hace 2 semanas, concretamente, creo que no llega a 2 semanas, se ha certificado la isla de Tabarca, que es la única isla habitada de la Comunidad Valenciana, que está a tiro de piedra de Alicante, y Tabarca está considerada un paraje Starlight. Esta certificación significa que, digamos que desde Tabarca puedes ver un cielo favorablemente despejado de contaminación, tanto lumínica como automovilística, por decirlo así, que te permite ver el cielo, ¿no? Las constelaciones. Pero el poder ver por dónde cruza la Vía Láctea en pleno centro de la ciudad, pues se podría hacer gracias a estos telescopios. Y el tercer telescopio que hemos planteado a través de la realidad aumentada es precisamente esa imagen que tenéis a la derecha, perdón, a la izquierda, que es Júpiter, ese planeta gigantesco, cómo se vería en el centro de la ciudad. Esta vista está hecha desde el Castillo de Santa Bárbara, pero bueno, imaginaos que estáis en ese paseo de Óscar Esplá, porque si hemos planificado el Sendero del Cielo a escala de distancias, se nos quedaba un poco huérfano la escala de tamaños. Obviamente, ni que decir tiene que la escala de tamaños a esta escala que hemos usado nosotros, los planetas son ridículos. Mercurio nos quedaba como una lenteja de grande. Y entonces con esa idea sí que hemos reproducido los planetas, los distintos planetas y los distintos objetos celestes, como son los asteroides, de nuestro sistema solar, que uno va a poder ir interactuando, como he dicho, a través de la aplicación móvil.
Luego tenemos 3 esculturas que hemos diseñado que apuntan al cielo, son unos dedos que apuntan al cielo. Creo que esto es lo que antes de cualquier tecnología el ser humano ha hecho, apuntar al cielo con el dedo. Como veis en el diseño de la izquierda, concretamente está apuntando en este caso a la constelación de Orión, que es una de las que se ve a simple vista desde el centro de la ciudad. Y ese láser que sale de ese dedo, uno lo va a poder hacer funcionar desde la aplicación móvil. Es un haz láser que se suele utilizar en divulgación astronómica, en los centros de investigación, y no perjudica la vista, no compromete la aviación, etcétera, etcétera. ¿No? Digamos que están certificados y son aptos para el uso, pero sí que van a estar continuamente durante los 365 días del año apuntando al cielo y moviéndose con esas constelaciones. A lo largo de todo ese recorrido de 10 kilómetros hemos planificado medio centenar de bancos que están dedicados a la forma que tiene, a la geometría que tiene el universo. El universo es curvo y la luz se curva en el universo por efecto de la gravedad, y inspirados en todo esto, pues hemos diseñado este banco que está iluminado y que además este soporte que veis en el banco a modo de embudo en la derecha del banco, pues es un agujero negro que comunica con otra región del espacio. Y ya concretando en lo que es la avenida de Óscar Esplá, hemos diseñado unos bancos que los hemos dedicado a las constelaciones del zodíaco, sobre todo para desmitificar muchas cosas. Esto nada tiene que ver con el horóscopo, aunque el horóscopo haga uso, esta pseudociencia haga uso de la astronomía, pues para darle una cierta relevancia científica. Además, estos bancos reproducen en 3 dimensiones lo que nosotros hemos unido por unas líneas en el cielo y hemos construido nuestras constelaciones, aunque las estrellas de una constelación no tengan que ver entre sí. Pero bueno, son las figuras que nos aparecen en el cielo, ¿no? En este caso hemos representado al toro, a Tauro, y esta usuaria, además, está haciendo uso de esa energía que se ha acumulado en el suelo y se está cargando el teléfono móvil. Deciros simplemente a modo de anécdota que como el proyecto ha ido variando a lo largo de los años, han venido también instalándose nuevas tecnologías y ahora sabéis que existe la carga inalámbrica de los teléfonos, pero aquí la reproducimos la diseñamos con cable porque era lo que había en ese momento. La carga inalámbrica tiene muy, muy, muy poquitos años, quizás un par donde ya se ha sentado definitivamente. Y por lo tanto, estas constelaciones en 3 dimensiones nos permitiría también pues, recargar nuestros dispositivos, no solo móviles, sino tabletas o ordenadores portátiles. Y como esto es una actuación integral de la ciencia en una ciudad, todo ese paseo, lo único que vamos a conservar es el jardín. El resto de elementos van fuera. A día de hoy, el paseo pues tiene muchas zonas de oscuridad, está en pleno centro de la ciudad, ¿vale? Si sirve de algo decir que todo lo que esté alrededor del Corte Inglés, el centro comercial, digamos que estaría en un área pues que no es de las afueras, sino que estamos hablando de centro-centro, de uno de los sitios más caros del precio del suelo, pues este paseo está a oscuras prácticamente. Y con ese sentido y ese sentido de responsabilidad de la sostenibilidad, dijimos, a día de hoy, que hay 117 farolas, seríamos capaces de reducir el número de farolas a la mitad. Y con la idea del cometa que tenéis en la parte
derecha de la fotografía, que es el cometa Hale-Bopp que pasó en el año 97, pues es un cometa al que yo le tengo mucho cariño porque lo pude ver a simple vista en el campo de mi suegro, con mi suegro y con un amigo, y vimos las dos colas del cometa, porque eso es otro de los mitos que también queremos combatir, el hecho de que lo que veamos a veces no significa que sea la realidad. Es muy difícil ver las dos colas de un cometa, y una es la cola de polvo, que es esa blanca que todos identificamos, pero luego tiene una cola azul, que es de gas, y lo pudimos ver a simple vista en el campo, y con esa idea de esas dos colas, además coincide con los colores de la bandera de Alicante, blanco y azul, pues tenéis en la parte izquierda unas farolas diseñadas a forma de cometa que con la tecnología LED inteligente vamos a poder iluminar tanto la parte del paseo, que es la cola azul, como la parte de tráfico de la circulación, que es la cola blanca. Y todos esos planetas que han aparecido en ese recorrido, en ese mapa de la ciudad que os he presentado antes, pues son esculturas que están inspiradas en los planetas. Tenemos una lista de autores, de artistas contemporáneos de primer nivel que pueden interpretar cada uno de ellos un planeta. Estamos hablando de artistas tanto nacionales como internacionales, y a todos les seduce la idea. Nosotros nos hemos reservado este que aparece aquí, que es Marte, y concretamente nos lo hemos reservado porque hemos utilizado el mármol como material para poder hacer esa esfera que aparece ahí, porque hay un mármol, concretamente el mármol rojo, que se llama rojo Alicante. Y a través de el ingenio y la ciencia, esa esfera, que mide 1 metro de diámetro, está suspendida en el aire. Luego tiene el símbolo que define al planeta rojo, que es el símbolo masculino, que representa el dios de la guerra, el escudo, que es el círculo, y la flecha, que es la espada o las flechas del arco de Marte, con sus dos satélites, con sus dos lunas que tenéis a cada lado de la escultura, que son Phobos y Deimos. Si os estáis preguntando cómo es posible suspender una esfera de mármol de 1 metro de diámetro en el aire, pues se consigue a través de unos imanes que están situados en la base, con unos imanes que están dentro de esa esfera con la misma polaridad. Y polos iguales de un imán pues se repelen. Y a partir de aquí hay un punto de inflexión en el proyecto, en las piezas del proyecto, porque os he hablado de los planetas, os he hablado de esa avenida, pero esa avenida tiene un gran problema, y es que a través de un informe de la Generalitat Valenciana, de la administración que gobierna la Comunidad Valenciana, se detectaron, el informe se llama áreas de oportunidad. Estas áreas de oportunidad, desde un punto de vista de la sostenibilidad, indican que hay zonas en las ciudades, en distintas ciudades de todo el arco de la Comunidad Valenciana, que tiene zonas degradadas e infrautilizadas. Zonas incluso que consumen muchísima energía, que no son sostenibles y que además pueden estar integradas en los núcleos urbanos, no tienen que pertenecer específicamente a la periferia. Entonces, a raíz de eso, vimos que la avenida de Óscar Esplá encajaba perfectamente en estas áreas de oportunidad. El problema del paseo actual es que está dividido en 5 islas donde el tráfico atraviesa el paseo, y ese bulevar es muy complicado de pasear. Nosotros hicimos un informe
e hicimos unas fotografías un 23 de diciembre. Estamos hablando que es un paseo que colinda con el centro comercial probablemente más importante de la ciudad y con la arteria, con la avenida más grande de consumo de la ciudad, y me crucé a 3 personas ese día, cuando esa avenida debería de asumir, ¿no?, mucho volumen de gente. Entre otras cosas, porque en un extremo de la avenida está la estación de tren y en el otro extremo de la avenida está la estación de autobuses de Alicante. Y muchos viajeros se comunican, vienen en tren porque se van en autobús y viceversa. Y además es la entrada sur de la ciudad. Todo el tráfico que viene desde el aeropuerto acaba en esa avenida. Y es curioso, ¿no?, pensar que ese volumen de tráfico y esa escasez de paseantes, pues llama mucho la atención. Entonces, como queremos intervenir en la ciudad, hemos hecho una propuesta de simplificar ese paseo en lugar de 5 islas en 3. Es decir, este proyecto podría reorganizar el tráfico de una ciudad, que no es poca cosa. Y además, hay un punto en el que ya no podemos sortear el tráfico de ninguna manera y por esa razón de ser nace este puente entre 2 estrellas. Y ahora os explicaré lo de las 2 estrellas que es. E inspirados en la forma que tienen las ondas de luz, las ondas electromagnéticas del espectro visible, pues esa parte eléctrica y esa parte magnética nos ha llevado a diseñar una pasarela que sirve tanto para peatones como el carril bici, iluminada también gracias a esa energía acumulada por las pisadas de la gente. Y luego ya estaría digamos, el núcleo central, digamos, de todo el proyecto gravita alrededor de una pieza fundamental, que es la última que me he dejado, que es obviamente el Sol. Y ¿podría un proyecto de ciencia crear un icono en una ciudad? Pues sí, sin duda alguna. Sin duda alguna, porque además lo hemos ofrecido a arquitectos de primer nivel internacional, y a más de uno le ha seducido mucho la idea. Y hemos pensado, ¿podríamos hacer un edificio completamente esférico? Pues a nivel de ingeniería, a nivel de arquitectura es posible, pero a nivel de ingeniería no. Y entonces nos preguntamos, ¿podríamos hacer el edificio esférico más esférico del mundo? Que a partir de digamos, ese rango de redondez que estamos planteando ya no se pueda hacer más redondo porque saldría dando vueltas el edificio. Pues sí, es posible. Y hay ingenieros en el equipo de ámbito internacional que nos han permitido diseñar esa idea. Y con esto, y trabajando con uno de los patrimonios también de nuestra ciudad, que es la luz, que es la luz del sol. Si hay algo que caracteriza a Alicante es su luz. Y la gente, y sobre todo el turista que viene, se queda con ese brillo especial que tiene la luz del sol aquí. Nosotros tenemos un informe de la Universidad de Alicante, del Laboratorio de Climatología de la Universidad, que preside y dirige el presidente de la Asociación de Geógrafos de España. Hay un informe científico que explica por qué la luz del sol en Alicante es la que es. Y es un icono más en la ciudad. Y utilizando esa luz nos preguntamos, ¿el usuario, el visitante, el turista que viene o el alicantino que visita este sendero del cielo puede interactuar con la luz de alguna manera? Pues el resumen de todo lo que os estoy diciendo es esta pieza esférica con forma de sol que nos va a permitir, pues, si digamos que lo hemos dividido en 2 partes, una para que se vea el interior y otra lo que sería cómo está recubierta esa esfera. Esa esfera tiene unos cristales
que nos va a permitir, con distintos filtros que se utilizan en observación astronómica, ver el Sol desde distintas longitudes de onda. Y vamos a poder ver el Sol en infrarrojo, vamos a poder ver el Sol en ultravioleta, etc. Pero además, el Sol está dividido en dos alturas, aunque, como os he dicho, el proyecto ha seguido creciendo y ahora mismo tiene 3 pisos. Hay un anillo central que no está planteado en este dibujo, que es una especie de sala de usos múltiples para hacer exposiciones exclusivas y genuinas y que han nacido de este proyecto, o para absorber de alguna manera exposiciones itinerantes que hayan tenido cierto renombre en el mundo, ¿no? La parte de abajo, el usuario, como veis, está subiendo por una cuesta en forma espiral y va a poder verse in vivo en ese momento, con esa luz del sol, cómo se vería esa persona en el espectro ultravioleta y en el infrarrojo, que son rayos que sabemos que existen, aunque no los podemos ver como la luz visible, pero sabemos que nos tenemos que proteger de ellos, ¿no? Pues con las gafas de sol, con la crema solar, etc. Y os invito también a que veáis lo que implica verse en ultravioleta y, digamos, empezar a embadurnarse de crema solar. Hay muchos vídeos en internet y veréis el efecto que tiene la crema solar como protección. Y la parte de arriba, siguiendo esa idea de, pues bueno, tirar un poco de otras disciplinas como es el arte, que ha ido recorriendo esos 10 kilómetros. La gran pieza de arte contemporáneo que plantea este proyecto es esa columna central, que es un prisma gigantesco, que lo que pretende es que Alicante tenga un arco iris 365 días del año. Como hay poquitos días en Alicante en los que está nublado o llueve, pues hemos planteado también este juego de luces de manera artificial y que la experiencia diurna con el sol sea totalmente distinta a la que puede tener el edificio por la noche con un juego de luces totalmente artificial. Ni que decir tiene que hemos planteado muchísimas cosas más que todavía no están desarrolladas gráficamente, pero sí que me gustaría hablaros de una cosita más que ha venido apareciendo en tiempos de pandemia. Ni que decir tiene, perdón, antes del apunte que os quería hacer, simplemente terminar con que esta visión que tenemos de este sendero del cielo es algo que está estático, que va a estar permanentemente expuesto durante 365 días del año, abierto a todo el mundo, abierto a cualquier hora del día, excepto, obviamente, ese edificio del Sol, que va a tener, es el único que va a tener un horario, pero hemos querido complementar también esta parte más estática con otra más dinámica y crear una agenda de eventos que puedan incluso causar expectativa para distintos elementos del sendero como tal, que son estas cápsulas y este circus que aparecen en esta diapositiva. Esta foto, concretamente, es del Street Alicante Science de mayo del 2012 y el personaje que aparece ahí es el hombre de negro, que es muy conocido en España, era muy conocido porque ya no está en la televisión, ya no aparece, pero aparecía en el programa del hormiguero y vino a Alicante, salió por primera vez del programa y hizo sus experiencias de ciencia recreativa en este evento. Y por lo tanto, la diferencia entre las cápsulas y un circus es que queremos hacer una cápsula idealmente al trimestre para tener cada estación del año un evento en plena calle de un día de duración y cortar una gran avenida para hacer un espectáculo, como decimos ahí arriba, espectacular. Y luego cada 2 años una bienal de ciencia que hemos visto que pues, existen en otras disciplinas, como por ejemplo el cine, ¿no? Pero no existe en la ciencia una bienal que pueda reclutar incluso ideas europeas.
Simplemente como mención, el proyecto a día de hoy tiene casi un centenar de apoyos vamos, os diría que prácticamente la totalidad de instituciones dedicadas a la ciencia de este país, pero no solo de este país, sino de fuera. De hecho, la primera que nos llegó en el año 2017 fue la del Observatorio Solar Nacional de Estados Unidos. Y todas ellas lo que nos han puesto a nuestra disposición es pues los cocos de la gente que piensa, que está en esas instituciones y que puede colaborar para enriquecer todo este proyecto. Y además hemos conseguido no solo presentar este proyecto en todas las instituciones que tienen algo que decir a nivel de administración pública en nuestra ciudad, en nuestra provincia y en la Comunidad Valenciana, sino que además ha sido un proyecto que se ha presentado en el Pleno del Ayuntamiento y ha conseguido pues los votos favorables de casi todos los grupos que están representados en el Ayuntamiento. Y de la misma manera en la Diputación de Alicante. Y ya para terminar, simplemente quería comentaros que justo el día que se declaró el estado de alarma, el día de antes que se declaró el estado de alarma en España, pues conocimos a unos profesores de la universidad que impulsaron el proyecto y que gracias a una plataforma que han desarrollado para analizar y validar proyectos e ideas empresariales, la plataforma se llama ABIN, que son las siglas, es el acrónimo de lo que os acabo de decir, pues estas personas han estudiado y analizado, juntamente con nosotros obviamente, el proyecto desde tres perspectivas. La perspectiva financiera, que todo proyecto tiene que ser sostenible evidentemente en ese terreno, para no depender de la administración pública y de los vaivenes que puede tener un presupuesto público, que un año lo puedes tener y al siguiente desaparecer, y desde el punto de vista socio-medioambiental, que ahora la nueva forma de llamar a esto es ecosocial. Y entre tanto, nosotros hemos creado una marca comercial, que es la que va a comercializar y va a impulsar este proyecto, que es Analema. Analema, si alguno de los que estáis escuchando no sabéis lo que es, pues si fotografiáramos el cielo desde un mismo sitio durante los 365 días del año a la misma hora, si juntáramos todas las fotografías, nos dibuja ese 8, ese infinito, ¿no?, en el cielo que tenéis en esa fotografía. Y desde el punto de vista de la sostenibilidad, pues lógicamente el proyecto pretende revitalizar toda una ciudad generando nuevos negocios en torno a la ciencia y potenciar pues el emprendedurismo en ciencia, sobre todo en etapas tempranas de bachillerato y universidad. Llevar a la práctica, como he dicho, el concepto de Smart City a través de este suelo y de todas esas opciones que nos puede dar una aplicación móvil. Ni que decir tiene que también lo que pretendemos es que Alicante esté situada en el mapa, ¿no? Por algo en concreto y que sea el sendero del cielo y tener ese prestigio mundial de la mano de la ciencia y digamos que todo esto encauzarlo para ese patrimonio y ese legado del que he hablado, pues para tener más científicos, pero no solo más científicos y gente que se dedique a disciplinas de ciencia, sino más inventores, ¿no?, que sería la aplicación práctica de la ciencia, o esos emprendedores de los que he hablado con los nuevos negocios. Y este programa de ABIN, pues después de analizarse en su totalidad y muy al detalle todo este proyecto, pues cumplimos 11 objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas, que tenéis aquí resumidos en 5 grandes ejes. Un eje es planeta, el otro es el producto como tal,
El otro son las personas, ética y gobernanza y la comunidad. Muchos puntos se nutren y aparecen en varios de estos ejes. Nuestra intención, por supuesto, va a ser siempre consolidar el proyecto a lo largo del tiempo y, por supuesto, incrementar el número de visitantes. Pero ya no solo a la ciudad, sino a algo que tenga que ver con la ciencia. Por supuesto, desde el punto de vista de desarrollo sostenible, pues hacer un uso eficiente de todos los recursos y minimizar el impacto en nuestra zona. Y intentar reducir pues, la huella ecológica que podemos ir midiendo a lo largo del proyecto. La ciencia puede mejorar el entorno y el paisaje de una ciudad y yo creo que el proyecto lo puede conseguir. Y poco más, porque bueno, el resto os lo dejo aquí para que vosotros mismos le echéis un vistazo. Y nada más. Espero que os haya gustado esta propuesta, que estamos en ese punto en el que ya estamos captando mecenas y gente que está pues, creyendo en el proyecto y está apostando por el proyecto y apostando y enamorándose por la ciudad, pues de la mano de la ciencia. Gracias. Bueno, Iván, sí, muchas gracias lo primero. Y después, si la otra vez, cuando presentaste el proyecto en sus inicios, me impactó, ahora ya no sé qué decirte. Yo espero que Dime esto algo, por lo menos. mucho. Sí, sí, espero que no tarde mucho, porque la verdad es impresionante. Bueno, aparte de un trabajazo que lleváis. Por cierto, ¿cuántas personas estáis en el equipo trabajando? A ver, lo que es el núcleo del proyecto, somos 7 personas, pero tenemos muchos colaboradores externos, muchísimos, porque ten en cuenta que tenemos muchas disciplinas, que tocamos muchas No es disciplinas evidente. y tenemos grupos de personas para muchas de las áreas, ¿no? Pues para el arte contemporáneo, para el urbanismo. Claro, es que no os podéis imaginar el lío que supone esto, llevarlo a cabo, porque hay que tener en cuenta muchísimas cosas. Y lo primero que hay que tener en cuenta es la legislación. Uno puede pretender hacer lo que quiera en su ciudad, pero luego viene el Plan General de Ordenación Urbana y te dice, no, esto no se puede hacer aquí, ¿no? Y hay que transformarlo o hay que llevárselo a otro sitio. Y entonces estamos ahora mismo precisamente en eso, en ver cómo le damos encaje a todo esto en Alicante. ¿Y qué fecha tienes más o menos previsto Eh, Ya no yo, dices nada. no. Yo me aventuro a decirte que ojalá empiece a haber ya movimientos, por decirlo, un segundo, que estoy recibiendo una llamada. No te preocupes. De paso, recordamos a los alumnos que participen ¿Me ves? y pregunten. ¿Me veis y me oyes? Sí, sí. Vale. Se me oye, ¿no? Sí. Vale. Como te decía, espero y deseo que a lo largo de este año, por lo menos el acuerdo marco con la Administración de unos plazos concretos y de unas ideas preliminares para darle ese encaje en la ciudad, quede terminado. Entre otras cosas porque ya ha pasado por un pleno del ayuntamiento, bueno, ha pasado por 3, pero bueno, hay uno que es, digamos, el definitivo. Hay una comisión técnica creada para esto. De hecho, los técnicos del ayuntamiento, ten en cuenta que esto recluta 12 áreas del ayuntamiento. Esa reunión, que estaba presidida por el secretario del ayuntamiento, lo primero que nos dijeron es ninguna iniciativa privada ha conseguido reclutar 12 áreas de un ayuntamiento para empezar a definir las cosas. Y luego hay una comisión política que, digamos, supervisa que todo esto pues vaya para adelante. Y luego, y esto es un poco un aviso a navegantes, yo soy un fiel creyente que
cuando uno tiene un proyecto de ciencia, y me da igual que sea un proyecto de investigación, si piensa que es tan bueno como cree que es, no tienes ningún reparo en, sobre todo, convencer a unos posibles inversores o mecenas que apuesten por la idea. Es como Gaudí, que tenía unas ideas muy locas en arquitectura, pero luego tuvo un mecenas al lado que fue capaz de convencer, que fue Eusebio Well. Y no tenemos que depender de una o varias administraciones porque entorpece mucho el camino y pone muchas piedras en el camino. Y un día estás arriba o estás dentro y el día siguiente estás fuera, y condiciona también mucho el hecho de que yo al final me descabalgué de la universidad, porque mover la universidad de Alicante es como mover un dinosaurio. Y cuando tú estás llegando a la meta, ellos ni siquiera han salido, ¿no? Entonces, con esas experiencias previas, siempre hemos querido mantener la autonomía del proyecto, y por lo tanto los tempos intentar también marcarlos nosotros. Bueno, mientras que se van animando los alumnos, que espero que pregunten, en cuanto dices de los mecenas, ¿realmente son mecenas o ellos invierten, la inversión privada es a cambio de que ellos saquen algún beneficio? Inicialmente se nos planteó como un proyecto sostenible. Es decir, lo queramos o no, un proyecto de mecenazgo Que es yo lo un entiendo que tienen proyecto beneficios, yo lo entiendo. a fondo perdido, a fondo perdido. Pero incluso cuando quieres presentar algo así en la ciudad, y quizás a lo mejor nos pueda venir a la cabeza la revitalización que ha querido hacer Antonio Banderas de un teatro en Málaga, ¿No? pues eso se tiene que alimentar al final con otras actividades y acciones que ingresen dinero, porque no es una cuestión de estar siempre poniendo dinero de fuera. Y pasa en actividades como la Volvo Ocean Race en Alicante, que la regata se celebra este año. Pues bueno, tiene patrocinadores, y esos patrocinadores lo hacen desde un punto de vista de inversionista, no desde un punto de vista de mecenazgo. Lógico. Bueno, a ver. ¿Nadie se anima? Eso digo yo, no se anima nadie, porque se animen. Soy Silvia de Polonia. Mi pregunta es, ¿cuántas personas trabajan en este tipo de proyecto? Sí, como he comentado antes, el núcleo duro del equipo lo configuramos 7 personas de distintos perfiles. La parte científica, que es la que yo aporto fundamentalmente, y la parte más creativa, la parte de estrategia, hay parte económico-financiera que es fundamental. Luego está ingeniería, urbanismo, leyes, la parte de abogados también es muy, muy importante a la hora de lidiar con la administración y con los servicios jurídicos de la administración. Y, por supuesto, tenemos asesores de muchísimas ramas, tanto de arquitectura como de urbanismo, como de turismo, de arte, etcétera. Nos podemos ir a una 30 perfectamente. Hola, soy Victoria de Polonia y mi pregunta es si para trabajar en este tipo de proyecto hay que saber de astronomía o es un trabajo en equipo. Pues esa es una muy buena pregunta, porque cuando presentemos el proyecto, yo los viernes acudo a la Asociación de la Tercera Edad de Alicante, y tengo alumnos de 65 a 95 años. Fundamentalmente son mujeres, y fundamentalmente son amas de casa, o han sido amas de casa. Y esa es la gente que interesa para este proyecto. Interesa a la gente que no tenga conocimientos de ciencia, que este proyecto les explique
no solo la ciencia, sino que les motive a saber más, despertar esa curiosidad, como decía en la primera diapositiva de la presentación, ¿no? Yo creo que la gente, si la gente no científica se ve seducida por el proyecto será un éxito. Porque el científico ya lo tenemos, tanto si es científico de profesión como si está estudiando ciencias, tanto en el instituto como en la universidad. Así que mi respuesta es no. No necesariamente se tiene que saber de eso. Precisamente el proyecto va modificándose según las cuestiones de la gente que, digamos, no está involucrada en el saber científico específicamente, es la que enriquece este proyecto. Gracias. De nada. ¿Alguien que no sea de Polonia? Bueno, ¿algún español? Bueno. ¿Preguntáis? Madre mía. Después de, o lo he explicado muy bien o no me habéis entendido nada. No, la verdad que sí, muy bien. Yo digo que sí. Los españoles tenéis que tener ahí, sobre todo por la cercanía, alguna pregunta, estoy convencido. Bueno, le voy a hacer una pregunta a los españoles y espero que respondan. ¿Qué os parecería esto en vuestra ciudad? Venga, a ver. Yo tengo una pregunta Bueno, y es, ¿cómo se os ocurrió la idea de este proyecto? Pues esto es como preguntar cómo surge la creatividad. No tengo una respuesta concreta para eso. Como he comentado en el preámbulo, siempre me ha fascinado el arte y a veces me considero más dibujante que científico, ¿no? Todos los dibujos que habéis visto son míos y, entre otras cosas, porque lo que tenía en mente lo tenía que sacar y explicar ya solo con palabras las cosas es muy complicado, sobre todo cuando se lo intentas vender a la administración, vender en el sentido de que acepten este proyecto en la ciudad. Y llega un punto en el que lo tienes que dibujar. Pero cómo surgen las cosas, yo creo que empiezas por un punto y vas tirando del hilo y todo va saliendo. Y además no es que solo vaya saliendo, sino que lo vas escalando cada vez más y cada vez más. Y esto como sugerencia para todos los que estéis escuchando, si tenéis una idea y paráis un poquito y la meditáis y le dais forma, y la volvéis a retomar, probablemente cuando la retoméis sea todavía más grande de lo que pensabais. Nosotros empezamos este proyecto al revés. Empezamos por la última diapositiva que he puesto de los eventos. Empezamos por ahí, porque era un poco de donde veníamos, que era esa Feria de la Ciencia de Alicante. Pero llegó un momento en una reunión que dijimos, vale, si queremos hacer eventos que duren un día, en el caso de las cápsulas, que duren un fin de semana, en el caso del circus cada 2 años, pues si queremos tener visitantes extranjeros o turistas de fuera, de nuestra frontera, van a tener que coincidir en el espacio y en el tiempo concretamente con esa fecha. No es mejor plantear algo estático. Y a raíz de ahí, digamos, el término que usan los emprendedores es pivotar o iterar. Entonces, el proyecto ha ido pivotando e iterando continuamente. Pero, ¿cómo se nos ocurre? Pues al final es una mezcla de muchas cosas, porque, como he dicho al principio, veíamos que el acceso a la ciencia está muy limitado
para una gran mayoría de personas. Yo tengo la suerte de que mi mujer es directora de un colegio de infantil y de primaria público, donde los perfiles de los alumnos son muy dispares. Ya no es que se nutran de muchos extranjeros, sino que es que además digamos, de distintos posibilidades económicas dentro de la sociedad, ¿no? Y puedes ver que hay mucha gente que no solo es que no pueda pagar un libro, es que no puede pagar un comedor, es que no puede pagar muchas cosas. Y, y si nosotros presentamos una ciencia en la que se tenga que pagar por verla, pues estamos dejando a todo ese público fuera. Y al final es un conglomerado de muchas cosas. Resultado final, tiempo invertido, 10 años. 10 años. Empezamos en octubre del 2012 y hasta la fecha. Como anécdota os puedo decir que, bueno, soy padre de 3 hijos y mi hija, que es la del medio, cuando empecé el proyecto iba en el cochecito, y la paseábamos en el cochecito y este año termina primaria y pasa al instituto. Sí, tengo una pregunta. ¿Sí? Por lo que he visto, es un macroproyecto. Entonces, claro, desarrollar eso supone muchos años y, claro, económicamente es mucho dinero. Claro, ¿lo habéis pensado en hacer por fases? Y si lo hacéis por fases, Sí, ¿por dónde empezaríais? claro. Lo primero es que os he presentado la primera fase del Sendero del Cielo, que está dedicado a la astronomía. En la segunda fase está dedicada al mar O y la sea, que tercera la fase está dedicada a la construcción neurociencia. iría por el orden en que habéis presentado las diapositivas. Efectivamente. Ahora Vale. bien, ¿por dónde empezaríamos? Pues lógicamente la que nos va a definir el proyecto es la línea Pi. Entre otras cosas, porque es hacer una línea de 10 kilómetros, que se dice pronto. Tienes que atravesar toda una ciudad con una línea y números. Y además, ni que decir tiene que no te puedes equivocar en ningún decimal, ¿vale? Porque en el momento en que te equivoques, a partir de eso están todos mal. Eso por una parte. Por otra parte, lógicamente, donde va a estar todo concentrado es en ese paseo, ¿vale? En el paseo de Óscar Esplá, independientemente de que luego tengamos ese recorrido hasta la playa más lejana de la ciudad, ¿no? Pero van a ser intervenciones que van a ser simultáneas, pues porque independientemente de que puedas empezar la línea Pi y conjuntamente puedas empezar a instalar todo ese suelo y esos bancos y empezar a hacer el sol, los tiempos de cada cosa son totalmente distintos. Probablemente, bueno, con toda seguridad, ni que decir tiene que el sol va a ser la pieza que más va a tardar y estará pues, planificada entre 18 y 24 meses de ejecución, pero la línea quizás en 12 meses esté hecha, pero las esculturas, es decir, cada cosa tiene su tiempo y se irá instalando cada cosa a su debido tiempo. Y es la única manera de planificarlo, entre otras cosas porque financieramente tiene lógica y tiene sentido. Vale, gracias. De nada. Perdona mi curiosidad, pero para No, un no, gran la curiosidad no se proyecto, perdona nunca, ¿eh? No, no, para nada. ah, La para un curiosidad se gran aplaude. proyecto, Dime. para un gran proyecto como este es necesario dinero. Mi pregunta, ¿de dónde Sí, obtenéis dinero para el proyecto? sí, como he dicho antes, una vez hemos definido el producto, que es todo esto que os he presentado, la pregunta que te haces es, ¿somos capaces de convencer a, a uno o varios inversores? Pues nos reunimos con alguno que otro y la gente está emocionada, entre otras cosas, porque piensan que es algo bueno para su ciudad. Intentamos, lógicamente, tocar el corazoncito de los empresarios, de los grandes empresarios de esta ciudad. Porque eso no lo hace la administración. La administración no llama a la puerta de unos empresarios para que pongan dinero en una obra. La administración funciona de otra manera.
Y lo mismo que he dicho para este proyecto, lo hago extensivo para otras áreas de la ciencia. Y me explico. Yo tengo muchos colegas de la profesión, de ciencia, de muchas disciplinas científicas. Y perdonadme la expresión, pero es que he visto mucha gente ir rogando dinero a la administración para sacar un proyecto adelante. Si el proyecto que tienes en esa fase de investigación luego puede tener una aplicación práctica en la sociedad, es decir, estás desarrollando una tecnología y esa tecnología luego va a tener un uso, estoy convencido de que si te pones enfrente de un fondo de inversión, van a comprarte la idea. No tienes que esperar a depender de una administración que te pague las cosas, porque entonces se eternizan las investigaciones. Y otra cosa más, y ya aviso también a navegantes, si alguno de todos los que estáis oyéndome se quiere dedicar a la investigación científica, os hablo del caso concreto de España. España financia a un alumno que entra en la universidad hasta que termina la carrera. Si luego quieres seguir estudiando, harás tu máster o tus másteres, pero luego quieres seguir estudiando y quieres llegar a doctorarte, normalmente tienes una estancia predoctoral fuera de España. Si tú vas, y hablo de colegas que, por ejemplo, tengo en Estados Unidos, en Nueva York, en la Universidad de Rockefeller, pues aterrizas en la Universidad de Rockefeller y con todo el conocimiento que tu país ha pagado, al final, todo eso se lo va a quedar el país que te acoge en tu postdoc luego. Y es algo que pierde tu país. Entonces, hay países que ven que lo que tú estás investigando tiene futuro y además tiene una aplicación práctica en la que puede ser rentable y puede ser beneficiosa para la sociedad. Y yo creo que la sostenibilidad ya está muy bien, la sostenibilidad medioambiental o la social, pero hay que tener muy en cuenta la sostenibilidad económico-financiera y diferencio entre económico y entre financiero, que son conceptos que van ligados pero son distintos, ¿vale? Puedes tener una buena economía pero ser una ruina financiera. Y todo eso creo que además falta formación en todo el proceso desde bachillerato hasta la universidad. Muy bien, muchas gracias. De nada. Los proyectos siempre traen problemas para los habitantes. Mi pregunta es, ¿los alicantinos apoyan el proyecto? Pues mira, te voy a contestar con algo que he repetido varias veces. Lo ha aprobado un pleno de un ayuntamiento. ¿Quiénes son los representantes de un ayuntamiento? Los representantes del pueblo. Es decir, cuando tú votas a un político, tu voto sirve para que esa persona decida por ti en un pleno. Si el Ayuntamiento de Alicante y la Diputación de Alicante han apoyado este proyecto, los alicantinos por extensión han apoyado este proyecto. Muchas gracias. De nada. ¿Alguna pregunta más? Hacedme una que nos pueda contestar. A ver si se animan. No, respecto a lo que has dicho de la investigación, yo por mi experiencia de cuando acabé la carrera, yo hice químicas en la universidad. Eso es un mundillo que, bueno, no es tema de la sesión de hoy, lo has dicho así de pasada, pero es una pena realmente que, no sé, y vosotros lo podéis decir, nuestros compañeros de Beba Lázaro y Astezca, pero aquí en España es una pena la inversión que se hace en la universidad pública, que no es barata, aunque la gente luego se vaya a las universidades privadas. Es una universidad de calidad, pero lo que tú dices, la investigación que realmente tú puedes desarrollar aquí, te ves, en cierto modo, no por la crisis, ¿no? Que dicen que los estudiantes universitarios una vez finalizados se tienen que ir al extranjero. No, siempre ha sido así. Yo ya tengo unos años.
Tú acababas a hacer la investigación y si querías desarrollar algo, pues te tenías que ir con becas postdoctorales y en aquellos tiempos no había estabas en la universidad gratis. O sea, aquí era gratis. Te daban una beca si al final veías que ese proyecto de investigación estaba financiado. Yo ahora mismo estoy recordando compañeros, yo estaba en bioquímica y nada, porque se ve que no tenía mucho futuro, no interesaba, pero los que estaban en química inorgánica hacían más proyectos de investigación porque Repsol, por lo que tú dices, Repsol veía futuro en ese trabajo que estaban desarrollando. Y entonces la petroquímica en Castellón o Repsol, pues ahí invertía algo. Pero claro, tampoco está bien visto que una empresa de este tipo invierta en esas cosas. Pero ¿qué pasaba? Que la gente que estaba investigando no eran becarios porque la universidad no les daba dinero, la administración pública no te pagaba nada, no te becaba, ahora está un poco mejor la cosa, no mucho mejor, pero está mejor. Antes es que era nada, 0 pesetas, eran pesetas, 0 pesetas. Entonces, si había algún tipo de contrato era a través de esa empresa privada que era Repsol o cualquier otra que invertía en ello. Ahora mismo estoy hablando de los famosos, el carbón activo que ahora mismo que han obtenido de los frutos, de los huesos de las frutas, doctor Reinaldo, que ahora ya, falleció el año pasado, o sea, el departamento de inorgánica, pero fue todo a raíz de eso. O sea, la administración pública ahora pagan becas, repito, un sueldo un poco miserable, da algo, pero es que antes no daba nada. Pero tampoco permiten, y cierto sector no ve bien que se invierta o que intervengan, como puede ser, por ejemplo, en Estados Unidos o en otros países, o Alemania mismo, o sea, no es Estados Unidos, que siempre pensaba en Estados Unidos y tiene mala prensa. Pero, por ejemplo, en Alemania, el desarrollo de la investigación y de la industria alemana, pues en parte viene por ahí. Al hilo de lo que dices, dos cosas y de cara sobre todo a todos los estudiantes. Es muy curioso, no sé, los colegas de otros países si nos pueden dar algún dato que conozcáis. España es el 9º productor de ciencia del mundo y es el 30º en inversión pública. O sea que al final el investigador, alguien ha preguntado por la creatividad, ¿no? Y cómo podemos pensar en estas cosas y idear estas cosas, pues estoy convencido que el investigador también lo hace. Y vamos, saca oro de debajo de las piedras. Es una forma de funcionar, pero me parece muy torpe en pleno siglo XXI que todavía se demonice a la empresa privada como soporte y como apoyo en la investigación. Es que al final no tiene razón de ser, porque yo sé que el coste de la Universidad de Alicante, de lo que se le tiene que ingresar a la Universidad de Alicante mensualmente para alimentar a la Universidad de Alicante son 10 millones de euros. Mensualmente, para pagar los sueldos de todos los que están ahí. Pues al final haces números y es insostenible. Y luego no queda dinero para lo que verdaderamente es importante. Entonces yo creo que uno siempre tiene que pensar en la utilidad práctica de lo que está investigando. Porque de esa manera, a través de los parques científicos de las universidades, que digamos son los que o bien crean empresas desde la propia universidad o traen empresas de fuera que puedan patrocinar esto. Hay un caso de éxito en España, en Alicante concretamente, en la Universidad Miguel Hernández, que son unos chavales que han inventado unos cohetes, por decirlo de alguna manera, de usar y tirar, pues para lanzar cosas al espacio sin tener que construir un cohete de los de antes al uso tan bestial, ¿no? Y empezaron empezaron en octubre del 2012 porque ambos acudimos a una ronda de inversión. Y la última, pues ya se han metido distintos fondos de inversión. Y eso es plantear un proyecto que nace de la universidad, que se desarrolla en un parque científico, pero que no tiene ningún problema en albergar empresas potentes, además, que están dispuestas, si creen en tu proyecto, a soltar dinero. Así que os invito a ello.
Quizás si ya estamos en el tema del dinero, una pregunta bastante difícil. Sí, Si puede responder, ¿ganáis mucho dinero con este proyecto? si ganamos mucho dinero con este proyecto, pues te voy a contestar de manera muy sencilla. Ninguno a día de hoy. Y te voy a decir por qué. Porque en el momento en el que el proyecto se convirtió en lo que os he presentado, tuvimos que tomar la decisión de abandonar todo lo que teníamos, tirar de nuestros ahorros y sacar esto adelante. Cuando sales de tu zona de confort en ese momento y dices, me creo mi proyecto, sí, soy capaz de venderlo, yo creo que sí, estoy muy convencido de ello. ¿Lo dejarías todo por tu proyecto? Porque esto enlaza mucho con lo que acabo de decir de lo público. Tú de lo público lo único que tienes que hacer es poner la mano, ¿no? Y a ti te llega tu dinero todos los meses, más o menos. No voy a entrar en esa cuestión. Pero como emprendedor, como empresario privado, ¿tú eres capaz de dejarlo todo por una idea? Yo lo he hecho. Y mis colegas también. Muy buen consejo y ejemplo para nosotros. Muchas gracias. De nada. Bueno, ¿alguna intervención más? Yo creo que ahora que has dicho lo de la Miguel Hernández, ya sabemos la rivalidad que hay sana entre la Universidad de Alicante y la Miguel Hernández. Yo creo que ahí la Miguel Hernández, yo creo que aposta más, está apostando más por eso que la Universidad de Alicante. Y te voy a decir por qué. Si uno se coge el libro de Parques Científicos de España, de la Asociación de Parques Científicos de España, verá que el primer parque científico que se creó en este país fue el de Alicante. Sí. En el año 95, 94, 95 se llamaba MedPark y lo impulsó un antiguo rector de la universidad que gracias a la visión anglosajona, americana, 100% de campus universitario, propuso la configuración actual del campus de la Universidad de Alicante. El rector fue Andrés Pedreño y gracias a que se formó en la Universidad de Stanford y en Berkeley, pues esa visión la trasladó a Alicante y creó el primer parque. El problema que se encontró ese parque fue con la política. Entonces, cuando la política tiene que intervenir en un proyecto, puede ser que lo impulse o puede ser que lo frene. Y en este caso sucedió lo segundo, se frenó. Entonces no puedes depender de lo público para proyectar algo. Porque en el momento en el que dependes de lo público depende de partidos políticos. Y si tu sentimiento político pues te aflora y es totalmente contrario a los que en ese momento deciden, pues te vas a encontrar muchos problemas y muchas puertas cerradas. Pero no solo eso, sino que probablemente te encuentres zancadillas, que es lo que le sucedió a la Universidad de Alicante. Entonces, otros parques, pues se han proyectado de manera más exitosa que el de Alicante y el de Alicante está empezando ligeramente ahora a asomar la cabeza, pero muy discretamente. Entonces, eso lo usó muy bien la Universidad Miguel Hernández para proyectar el suyo. Sí, conectó mucho el alcalde que hubo, Diego Maciá, cuando se creó la Miguel Hernández. Yo es que en ese momento estaba trabajando en Elche y vivía aquel ambiente. Diego Maciá fue un alcalde que evidentemente no era de la misma cuerda política que la Consellería, pero supo vender muy bien la ciudad de Alicante, de Elche. De hecho, tuvo buena no sé visión, si sabéis seguro. que Málaga, por ejemplo, es una ciudad que se ha proyectado mucho en lo cultural. Hay un centro, no solo el centro Pablo Picasso, sino el centro Pompidou, tiene una sede del Pompidou allí, de arte contemporáneo, y pretende ser sede del Hermitage en España también, y quiere aglutinar todo un eje cultural dedicado al arte en la ciudad. Y el alcalde, que es un alcalde que ya lleva muchísimos años, lleva muchas legislaturas,
ha sabido venderlo muy bien a todos los partidos políticos. Si eres capaz de hacer eso, como creo que nosotros también hemos hecho, y hemos invertido muchísimo tiempo en eso, como dato anecdótico, disculpad, como dato anecdótico os diré que en la próxima reunión política que tengamos será la número 98 entre políticos y técnicos. Entonces es paciencia para sacar algo adelante. Está bien, obviamente, contar con el apoyo de la administración, pero para no entorpecer, básicamente. Pero si uno cree que sea capaz de aglutinar dinero de fuera, es mucho mejor. Vale, ya le pregunto a mis compañeros, ¿en vuestras zonas hay algo parecido? O si no del ámbito de la ciencia, de otras áreas. No sé si me han oído. Yo no lo sé, así que no puedo decir nada. No tengo información. La única cosa que sé que en caso de finanzas tenemos una cosa tipo del Estado y privado. Entonces hacen combinaciones. Entonces el Estado utiliza o finanzas públicas se combinan con finanzas privadas para hacer algo, pero no estoy segura si eso se hace para investigación. Se hace para mejorar el medio ambiente, algo por estilo en las ciudades, pero investigación no estoy segura. Bien. Bueno, ¿alguien más quiere intervenir? Veo yo que esto no participaban mucho. Bueno, pues si te parece bien, Iván, si quedamos por terminada la sesión. Muy bien. Reiterarte las gracias, darte de nuevo las gracias en Un nombre placer. de toda la comunidad. Muchas gracias. Erasmus. Encantada yo. Gracias. No, la verdad Muy que ha sido interesante, sí. espectacular, ¿eh? Bueno, Loredana, que la hemos presentado antes, es la Venga. compañera italiana del centro. Venga. Hay algunas compañeras más que están Es ahí. un placer, gracias por la conferencia, gracias, muchas gracias. Muchas gracias. A ver si la próxima ya es para deciros, veniros a verlo. Qué bien. Bien, bien. Eso sí. Bueno. Ya Estaría bien. estamos listos ya. Sí. Y bueno, nada, lo que ya te comenté, ya luego hablábamos para dar la difusión, para lo de la revista digital que sabes que tenemos. Claro que sí. Stefka también tiene una revista, lo digo por lo del artículo, si quieren presentar algún artículo de difusión. Sí, eso seguro. Vale, Muy si bien. quieres, Juana, le pasas el enlace para ver de qué se trata y si le gustaría. Sí, es difusión del proyecto y entonces a nivel europeo, lo que nosotros podamos hacer y contribuir, Genial. lo hacemos. Lo que necesitéis de mí estoy a vuestra disposición. Vale, muchísimas gracias. Gracias. Muy bien. Un saludo a todos. Vale, pues seguimos. Nada, muchas gracias. Vale, buenas tardes a todos y Adiós. gracias. Adiós. Gracias. Hasta luego. Adiós. Hasta hasta luego. luego. Adiós y muchas gracias.